Bueno, muy buenos días, ciudadanía de Girón. Hoy siendo viernes 2 de mayo, ya comienza el mes de las benditas madres. Viernes 2 de mayo del 2025 y son las 12 y aproximadamente 10 de la mañana. 12 y 10 de la tarde ya, mediodía. Hay un video que está corriendo en redes sociales. Fue filmado por las cámaras de el avispero de Girón, en el cual está José Manuel Reynoso, el señor director de tránsito de Girón, acompañado por otros CPS de tránsito de Girón. Está también este CPS Omar Quesada Rueda. Eso está en Avispero de Girón, en el canal de Avispero de Girón. Bueno, en este video se ve claramente, se evidencia cuando el director José Manuel Reynoso le entrega las llaves al propietario de esta moto, ¿sí? Primero, pues obviamente no se puede quitar las llaves porque eso es violación a la propiedad privada, ¿sí? Segundo, pues le movilizó la moto indebidamente porque presuntamente el ruido de la modificación del exhausto. Pero vamos a hablar ese tema muy importante desde el principio a fin y con resolución, con leyes y tal como tiene que ser, señor José Manuel Reynoso, ¿sí? Tal como tiene que ser. No es como lo diga usted, sino como lo estipula la ley. Como estipula la ley. Me les presento a todos ustedes. Soy José Luis Suárez Castillo, como está acá mi nombre completo, número de cédula. Pertenezco a la Veeduría Ciudadana Fénix. Este es mi carné con mi resolución. Ahí está mi resolución. Acá está el NID de la Veeduría, que ustedes pueden mirar. Está acá el NID de la Veeduría. Pertenezco a tres veedurías muy importantes: a la Veeduría Ciudadana Fénix, a la Veeduría de Derechos Humanos Esparta, muy importante esta veeduría, miembro de la Mesa Nacional e Internacional de Veedurías, miembro de la Amnistía Internacional y de la Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a hablar especialmente y ojalá que con este en vivo los demás veedores o demás personal, eso va especialmente para los motorizados, para los motorizados, para los motorizados en toda Colombia. Dice, un director administrativo tiene como principales funciones la gestión y administración en los procesos relacionados con el tránsito y transporte en la ciudad. Esto incluye la planificación, ejecución, regulación y control de actividades como la expedición de permisos, la aplicación de normas, la gestión de la documentación vehicular, la implementación de campañas de educación vial y la supervisión de los agentes de tránsito. Estamos hablando de la parte del director de tránsito administrativo, ¿no? En detalles, las funciones de un director de tránsito administrativo pueden ser: primero, planificación y diseño, participar en la formulación de planes, programas y proyectos en materia de tránsito y transporte, así como la definición de políticas institucionales. Regulación y control. Regular y controlar el transporte público individual, el transporte no motorizado y peatonal,
así como las actividades de los organismos de tránsito. Supervisión y gestión. Supervisar y gestionar el otorgamiento y renovación de permisos de circulación, verificando el cumplimiento de normas. Cuarto, educación vial. Buenos días, compañero, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Educación vial. Diseñar, establecer y ejecutar planes de programa de educación vial para promover la seguridad en las vías. Gestión administrativa. Direccionar la compilación y actualización de archivos y registrar la documentación de vinculación, desvinculación y tarjetas de operación de los vehículos. Control y operativos. Óiganlo bien, directores de tránsito, secretarios de tránsito. Realizar operativos de control para evitar bloqueos. Verificar la imposición de órdenes de comparendo. Verificar. Óigalo bien que la norma dice verificar. La norma muy clara dice verificar, verificar. ¿Sí? Verificar las órdenes de comparendo la inmovilización de vehículos, según lo indicado por la Superintendencia de Transporte. Apoyo a la Secretaría. Apoyar a la Secretaría de Tránsito en los procesos administrativos y técnicos, desarrollando funciones complementarias a los niveles superiores. Interpretación normativa. Esto sigue siendo para los secretarios y directores de tránsito a nivel nacional. Realizar la interpretación general de las disposiciones legales en materia de tránsito. Ahora vamos para la gestión de personal. Supervise los procesos de contratación, capacitación y evaluación de personal de tránsito, incluyendo agentes. Escúchalo bien que la norma dice agentes y otros empleados. Relación con otras entidades. Coordinar con otras entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y el Organismo de Tránsito para el cumplimiento de las funciones de tránsito. Esto es las funciones de los secretarios, de los directores de tránsito a nivel nacional. No se pueden extralimitar de estos puntos que acabé de decir. No se pueden extralimitar porque es que ya fue dada por la Superintendencia de Transporte. No lo invento yo. Esto lo dice la Superintendencia de Tránsito y Transporte de Colombia. No yo. Superintendencia. Ahora, vamos a hablar el segundo punto en el cual está fallando los directores y los secretarios de tránsito. Ustedes han visto muy claramente que en los retenes ilegales y constitucionales ellos les quitan las llaves de la moto. Ellos les quitan las llaves de la moto. Y les voy a explicar bajo mi conocimiento en el tiempo que estuve escribiendo desde anoche para que toda la gente, toda la ciudadanía, todo Colombia se pueda educar bajo argumentos y bajo la ley. Escuche, un agente de tránsito en Colombia no está autorizado por ley para quitar las llaves de la motocicleta a su propietario o al conductor, ni siquiera si ha cometido una infracción. Más de una gente, yo personalmente he hecho veeduría y la respuesta el día que estaba haciendo veeduría, ¿sí? Estaba haciendo veeduría, un agente le quitó las llaves a un domiciliario. Yo fui muy respetuosamente, le dije, señor, entrégueles las llaves al señor. No, caballero, entrégueles a las llaves al señor.
No, que está haciendo infracción, que está cometiendo infracción. Por cualquier infracción usted no puede utilizar la fuerza. Usted no está para utilizar la fuerza. Entonces por eso claramente dice: un agente de tránsito en Colombia no está autorizado por ley para quitar las llaves de la motocicleta a su propietario o conductor, ni siquiera si ha cometido una infracción. La retención de las llaves no forma parte de las facultades legales de un agente de tránsito y representa una violación a los derechos del conductor. Escuche esto muy bien claro y por favor vamos a transmitir este en vivo, vamos a darle me gusta, comente para que otras personas estén enteradas de lo que está pasando últimamente. El fundamento legal, no existe base legal, La normativa de tránsito en Colombia no establece que los agentes de tránsito puedan retener las llaves de un vehículo como parte de una sanción o medida de control. Esto está violando el derecho a la libertad. La retención de las llaves implica la restricción de la libertad de movimiento, como lo dice muy claramente en su artículo 24 de la Constitución Política de Colombia 1991, que todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y a salir de él, a permanecer y a residenciarse en ella. Claramente lo dice que viola el derecho a la libertad. La retención de las llaves implica la restricción de la libertad de movimiento del conductor, lo cual no está justificado por la ley. Procedimiento legal. Vamos a hablar de procedimiento legal. En caso de una infracción de tránsito, el agente debe imponer una sanción, comparendo. Si procede a remitir el vehículo a un lugar de parqueo, pero no retener las llaves. No pueden retener las llaves, como en este video de anoche, José Manuel Reynoso, que fue por las cámaras de Avispero de Girón, ¿sí? Ya todo el mundo sabe que el Avispero trabaja en conjunto con el Tránsito y Transporte de Girón, porque pues obviamente a este canal le dieron un contrato. Antes le hacía pues peso en contra de tránsito, pero como le digo a todo el mundo, la gente puede tener conocimiento, puede tenerlo, pero no lo comparte. Entonces cuando ya tienen bastante conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Se untan de la corrupción. Este video ustedes los pueden encontrar en cualquier canal, en el canal de Avispero Girón, y ahí se da cuenta cuando él tiene la llave, se le entrega al conductor y le inmoviliza la moto. Para allá vamos, para la inmovilización. Consecuencias de la retención ilegal. Mire lo que dice: violación de derechos. El conductor tiene derecho a no entregar las llaves, porque es que entra la violación del debido derecho de la propiedad privada. La bicicleta, la moto, el carro es como de su casa, y al quitarle las llaves, un agente de tránsito, un policía de control y vigilancia le está violentando su derecho a la libertad, ¿sí? al debido derecho de la libertad. Entonces el conductor tiene derecho a no entregar las llaves sin una justificación legal, y puede negarse a hacerlo. Hay agentes que se las quitan y hasta lo han tumbado de las motos. Posible denuncia. Aquí vamos a hablar de la posible denuncia. La retención ilegal de las llaves puede ser denunciada por el conductor ante las autoridades competentes. Responsabilidad del agente
Ojo, responsabilidad de la gente de tránsito que retenga las llaves ilegalmente podría incurrir en responsabilidades legales. Ojo con eso, agentes de tránsito, porque estamos las veedurías al frente de todo esto. Yo personalmente voy a volver a las calles a hacerle veeduría como tiene que ser y bajo como tiene que ser. Si tengo que denunciar, voy a denunciar. No existe una ley que permita a un agente de tránsito quitar las llaves de un vehículo al propietario, ni la ley 769 de 2002 que establece el Código Nacional de Tránsito, ni ninguna otra disposición legal faculta a los agentes para retener las llaves. El Ministerio de Transporte ha aclarado, ojo, que es el Ministerio de Transporte ha aclarado que no hay normatividad que permita a los agentes de tránsito exigir la entrega de las llaves o hacer uso de la fuerza en caso de infracciones. Usted puede venir cometiendo todas las infracciones que tenga, pero es que sus llaves forman derecho de la propiedad privada. Forma el derecho de la propiedad privada. Le voy a dar una explicación detallada. La ley 769 de agosto de 2002, que regula el tránsito terrestre en Colombia, no contiene ninguna disposición que autorice a los agentes de tránsito a retener las llaves de un vehículo como medida sancionatoria o de control. El Ministerio de Transporte ha confirmado que no existe una norma legal que permita a los agentes de tránsito retener o pedir las llaves a los conductores o propietarios, ni tampoco hacer uso de la fuerza en situaciones de infracción. Señores conductores de carros y motos, ustedes no pueden dejarse quitar las llaves porque están violando el debido derecho de la propiedad privada. Imponer un comparendo al conductor infractor. Se le puede imponer un comparendo al conductor infractor. Retirar el vehículo de la circulación en casos específicos, como cuando el vehículo no cuenta con los documentos necesarios o presenta alguna irregularidad técnica. Realizar las diligencias necesarias para asegurar la investigación de la infracción si es necesario. En resumen, los agentes de tránsito no tienen la facultad de retener las llaves de un vehículo como parte de la sanción de una infracción. Si ese agente intenta quitar las llaves, el propietario puede negarse a entregarlas y debe reportar el incidente a las autoridades competentes. Ahí termina el segundo paso de este video, que el nefasto presunto director de tránsito de Girón, José Manuel Reynoso, sacó pecho bajo las cámaras el avispero de Girón, ¿sí? Ahora están reteniendo las motos a nivel nacional por la modificación del exhausto. Vamos a hablar eso especialmente del exhausto. Compañeros, vamos a hablar un tema muy importante. No se le olvide que hay una ley que salió hace poquito, la ley 2450 del 2025. Sí, la ley 2450, grábesela, la ley 2450 del 2025. ¿Sí? Y hay una resolución, ya vamos para allá. ¿Sí? Este nefasto director de tránsito, José Manuel Reynoso, le inmovilizó la moto a este motociclista motorizado por no tener conocimiento. Por no tener conocimiento le quitaron la moto. Por eso es que hago esos en vivos y lives en TikTok o en Facebook, para que la gente aprenda. Compartan que esto es gratis.
Vean, simplemente utilizan su dedo, compartan el video, darle me gusta, comenten para que la gente tenga esa posibilidad de poder instruirse y tener buenos argumentos a la hora que le vayan a quitar su moto o su carro. Dice la restricción del escape en una moto. Vamos a hablar de la modificación del exhausto. Escuchen bien que voy a hablar pausadamente para que ustedes entiendan bien. Mientras tanto, voy a saludar a los compañeros. Todos somos actores viales. Buenas tardes, compañeros. John Gómez, muy buenas tardes. J, buenas tardes. Chat Rod, buenas tardes. Tere, hola doctora Tere, ¿cómo está? Buenas tardes. Y por aquí alguien me escribió más. Giovanni Rojas Gómez, buenas tardes. Dios los bendiga. Por favor, vamos a compartir este en vivo. Vamos a darle me gusta y comenten. Y síganme, por favor, que esto es muy importante. Vamos a hablar de lo de la restricción del exhausto modificado, del ruido. En mi parte estoy de acuerdo que quiten eso, pero todo bajo el debido proceso legal, no por auditivo, sino legal. La restricción del escape en una moto está regulada principalmente por el artículo 77 de la Ley de Tránsito, la Ley 769 del 2002, y por la Ley contra el Ruido. Ojo, el artículo 77 de la Ley 769 de agosto 2002 y por la Ley del Ruido, que es la Ley 2450 del 2025, la ley más reciente. Esta ley establece que los vehículos con motores de combustión interna deben tener un silenciador eficiente y no pueden circular con escape libre. Además, la ley contra el ruido especifica los niveles máximos de ruidos permitidos para las motos, o sea, los decibeles, ¿sí? Ya vamos a hablar de esa palabra. El artículo 77 de la Ley de Tránsito establece los vehículos con motores de combustión interna no podrán transitar, pero no dice movilizar. No podrá transitar con escape libre e irán provistos por un silenciador eficiente. La ley contra el ruido, en cambio, establece límites específicos para el nivel de ruido que puede emitir una moto. Por ejemplo, según una noticia, el límite máximo de ruido permitido para las motos es de 86 decibeles. Ustedes pueden buscar en Google lo que significa la palabra decibeles. 86 decibeles. En resumen, la ley prohíbe la circulación de motos con escape libre y sin silenciador y establece límites de ruido que deben cumplirse. Cabe recordar que el comparendo C28, pueden buscar allá en su casa, comparendo C28 prohíbe el uso o la instalación de dispositivos diseñados para producir ruidos que superen los decibeles permitidos, tales como válvulas, pitos, resonadores en el escape de gas, así como la sanción de vehículos que circulen sin un sistema de silenciador o con un mal estado. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto, compañeros? Vamos bien ahí explicando el tema, ¿no? Bueno, seguimos. En este tema lo más importante es tener en cuenta el concepto de contaminación de ruido, o sea, ahí entra también la ley 23 del ambiente sano, ¿sí? Entonces entra también la contaminación auditiva.
En ese tema, lo más importante es tener en cuenta el concepto de contaminación de ruido. Establece, ahí vamos, cópienla bien, compañeros. El concepto de contaminación de ruido establecido en la resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud. Ahí también entra a regir esa resolución, ¿sí? Según esto, en el caso de las motos, vamos a hablar de las motos. El ruido que produce el sistema de escape no debe superar los 86 decibeles. Vamos a parar hasta ahí y les voy a explicar. Porque estamos hablando de los decibeles. ¿Sí? Porque estamos hablando de los decibeles. Alguien que me explique. Charro, Tere Pavón, José Luis Tombin, buenas tardes. José Luis, Giovanni Rojas, alguien que me explique porque estamos hablando de los decibeles. O todos somos actores viales. John Gómez. ¿Qué son decibeles? ¿Por qué estamos hablando de decibeles? ¿Por qué estamos hablando de decibeles? Eso es muy importante. A ver, vamos a leer. Bueno, te sigo. Mientras que el caso de los carros, el límite es de 85 decibeles para vehículos pesados de más de 5 toneladas. No pueden superar los 92 decibeles. Ojo que todo esto es por los decibeles. Ahora, aquí sigue la tercera parte de lo que estamos hablando con relación del exhausto, del escape, ¿sí? Es muy importante de que la gente tenga conocimiento que un agente de tránsito, así esté presente el director de tránsito, el secretario de tránsito, no puede dar la orden de inmovilizar la moto solamente por relación auditiva, no la pueden inmovilizar. Vuelvo y le digo, no estoy en contra sobre esta ley, estoy a favor de esta ley porque para mí es algo molestoso de que existan motos con ese ruido, con esa modificación. Estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que se hagan las cosas violando la ley. Hay que respetar las leyes en Colombia, hay que respetar la Constitución en Colombia, hay que respetar las normas en Colombia. Entonces, ¿para qué están los legisladores y los senadores allá sentados? Hacen leyes porque, ¿para qué? Para que tránsito y transporte las violen, se burlen de los senadores, se burlen de los legisladores y se burlen del presidente. Para mí es algo que no está calificado para estas personas que presuntamente son profesionales en el tema de tránsito. Por eso le digo que estas personas no están académicamente, ni técnicamente, ni tecnológicamente para dichas funciones. No están preparados para esta situación, para estos eventos. Por eso es que siempre las veedurías están al frente de todo esto y nosotros peleamos es para que no le violen los derechos fundamentales y constitucionales que tiene el ser humano, que tiene la ciudadanía. Nosotros estamos para eso. Nosotros de una forma preventiva somos apoyo de los entes controles. Nosotros somos agentes oficiosos del Ministerio Público para que de verdad se cumplan las leyes en Colombia. Vamos para lo que dice de ahí. No se puede inmovilizar. ¿Por qué? La moto, ¿por qué? Ahí se lo voy a decir. No obstante, para que una autoridad de tránsito pueda imponer el comparendo por contaminación de ruido, deberá tener un sonómetro. Óigalo bien, sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Es un aparatico que tiene
digamos, manual, que se carga, ¿cómo se llama eso? Que se puede transportar, se puede cargar, ¿sí? Y él lo que hace es medir los decibeles, porque por eso que estamos hablando de los decibeles. Puede medir los decibeles. Ojo que no me quiero adelantar de esta información, de este en vivo educativo, porque no quiero pasarme más allá, ¿sí? Entonces debe tener un sonómetro debidamente calibrado, ¿no? Calibrado y manejado por un técnico especializado en el tema. Tiene que tener un sonómetro debidamente calibrado y manejado, manipulado por un especialista, un técnico en el tema. Pues no podrá pasar la imposición de una sanción en su criterio o capacidad auditiva. Entonces, así como anoche lo dijo el nefasto director de tránsito José Manuel Reynoso, que le inmovilizara la moto al conductor de esta motico, que se le inmovilizara solamente por capacidad auditiva, no lo puede hacer, porque la ley lo dice, sonómetro debidamente calibrado. Bueno, vamos a hablar qué es un sonómetro. Compañeros, ¿ustedes saben qué es un sonómetro? ¿Ustedes saben qué es un sonómetro? Por favor comenten. ¿Usted sabe qué es un sonómetro? Espero los comentarios. Bueno, un sonómetro es un instrumento que mide el nivel de presión sonora. ¿Sí? Es un instrumento que mide el nivel de presión sonora, generalmente expresado en decibelios. Pero les estaba diciendo los decibeles. Entonces, generalmente expresado en decibelios, dB, y se utiliza para evaluar el ruido ambiental o en entornos específicos. Sirve para determinar si los niveles de ruido cumplen con las normativas y estándares establecidos. Los sonómetros son esenciales para la salud y el bienestar, ya que la exposición prolongada a ruido excesivo puede tener efectos negativos en la salud. Usted ve que cuando pasa una moto con ese ruido, de una vez como que tapa usted los oídos, como que le da dolor de cabeza, le da estrés, de todo, ¿sí o no? En el momento que pasa una moto con ese ruido, ¿sí o no? Provoca como que una piedra y mandájela al man, ¿cierto? En ese momento. Entonces produce todo eso. Estoy de acuerdo, pero tiene que ser bajo las medidas, normas establecidas de una ley. Funcionalidad y aplicaciones. Vamos a hablar del sonómetro, ¿no? Estamos hablando del sonómetro. Medición del ruido. Los sonómetros capturan el sonido mediante un micrófono. Vean, se lo voy a presentar. Bajo un micrófono, ¿sí? Un micrófono. Entonces, eso lo que hacen es medir, ¿sí? Entonces, el sonido mediante un micrófono procesa la señal y la presentan en decibelios, permitiendo cuantificar la intensidad del ruido. Evaluación de entornos. Se utiliza en diversos entornos, desde lugares de trabajo y entornos urbanos hasta estudio de acústica arquitectónica para evaluar la calidad del sonido y el impacto del ruido en la salud y el bienestar.
Cumplimiento normativo. Ayudan a garantizar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites legales y estándares establecidos. Aquí es donde viene la prevención de problemas de salud. Cuando pasa una moto a toda velocidad, ¿sí? ¿Vale? ¿Le digo el volumen? Prevención de problemas de salud. Al permitir identificar y controlar fuentes de ruido excesivos, los sonómetros contribuyen a la prevención de problemas como la pérdida de audición, el estrés y los trastornos de sueño. Es cierto, eso produce estos ruidos. Bueno, esto ojalá le llegue al director de tránsito de Girón, José Manuel Reynoso. Ojalá alguien tenga vinculación con este nefasto director, ¿sí? Que me ha hecho persecución hasta por el canal TRO en su programa Edición Especial. Entonces yo lo que estoy es educándolo y ojalá que alguien le lleve este en vivo a este nefasto y dígale que el garaje donde le vendieron ¿cómo le dije yo a él? Este título de director de tránsito, que le enseñen. Dígale al profesor de este garaje donde le venden los títulos que le enseñe bien, o si no, yo sí le enseño gratis y gratis. No sé mucho, pero lo que sé se los puedo transmitir. Entonces, hay tipos de sonómetros, se los voy a decir. Sonómetros integradores es el primero. Miden el nivel de ruido a lo largo del tiempo, lo que es útil para evaluar la exposición a largo plazo. Sonómetros de tipo 1 y 2. Los tipo 1 son los más precisos y se utilizan en aplicaciones que requieran alta exactitud, mientras que los tipo 2 son adecuados para la mayoría de las aplicaciones del control del ruido. En resumen, los sonómetros son herramientas esenciales para la medición y el control del ruido, con aplicaciones en diversos campos y beneficios para la salud y el bienestar. Aquí es donde vamos a hablar ya de las resoluciones y la ley que entra a regir sobre la ley del ruido, pero tiene que ser bajo medidas establecidas y normas que establezcan esta ley, no por compresión auditiva, que yo escuché y sonó más duro, entonces ya listo, lléveselo. No, tiene que tener un sonómetro para que la dicha moto pueda ser. Dice que establece un comparendo, pero no es inmovilizar. La ley claramente lo dice, puede expandir un comparendo, pero no dice inmovilizar. Ojo con eso, José Manuel Reynoso. Dice, el uso de sonómetros para la medición de ruido está regulado por la resolución 627 del 2006. ¿Sí? La resolución 627 del 2006 y la resolución 8321 de 1983, el Ministerio de Salud, estas normas establecen los niveles máximos de ruido permitidos en diferentes zonas y las metodologías para la medición. El uso de sonómetros está regulado por la resolución 627 de 2006, define los niveles máximos de ruido permitidos en diferentes zonas, como zonas residenciales, comerciales, industriales, de tranquilidad. También establece metodología para la medición de ruido y sonificación. La resolución 8327,
La resolución 8321 de 1983 establece normas para la protección y conservación de la audición de las personas, incluyendo la medición y el control de los niveles de ruido. Normas técnicas IEC 61672. Los sonómetros deben cumplir con las normas técnicas establecidas por IEC para garantizar la precisión y la confiabilidad de las mediciones. Además de las regulaciones específicas, es importante tener en cuenta, ojo que ya entra la ley 2450 del 2025, la más reciente. Esta ley busca combatir la contaminación acústica y endurecer las sanciones a quienes exceden los límites permitidos de ruido. Si ve que estamos hablando de sonómetros y de una ley en el cual usted nos explicó, José Manuel Reynoso, hay que explicar antes de que salga usted a las redes sociales a sacar pecho y a quedar como un bobo. ¿Sí ve? Hay que primero estudiar, o si no, dígale que el que allá en el garaje que le vendió esos títulos, que le enseñe un poquito, ¿sí? Que le enseñe un poquito, porque la verdad está haciendo el albobo, está quedando en ridículo, porque es simplemente usted decir y no enseñar, no educar, porque la idea no es simplemente tener un uniforme y decir yo soy el director de tránsito, es educar al actor vial, porque dentro de sus funciones existe claramente educar al actor vial. Vamos a hablar de muy importante, ya viene sobre la ley 2450, ya me queda un poquito para no aburrirlos tanto. Entonces, la zonificación. El nivel de ruido permitido puede variar según la zona donde se realice la medición. La calibración del sonómetro. Ojo, el sonómetro debe ser calibrado periódicamente para garantizar la precisión de las mediciones. Estamos hablando de los decibeles. Las condiciones ambientales. Al realizar mediciones se deben tener en cuenta las condiciones ambientales que puedan afectar la precisión de la medición. Vamos a hablar muy bien de las condiciones ambientales, porque no es simplemente tener el aparato y medir los decibeles, pero hay que contar también con el aire, que no esté lloviendo, que no esté mojado el piso, porque cuando llueve el piso comienza a botar un vapor, ¿sí o no? Ustedes ven que como que se mueve el piso, pero es un vapor que se está botando del sol o del calor que ha hecho entre el día, ¿sí o no? Entonces hay que mirar todo eso, señor José Manuel Reynoso, señor director de tránsito, ¿no? Vamos allá. Las condiciones ambientales. Al realizar mediciones se deben tener en cuenta las condiciones ambientales que pueden afectar la precisión de la medición. En resumen, el uso de sonómetros debe seguir las regulaciones establecidas por la resolución 627, escúchalo bien, resolución 627 de 2006 y la resolución 8321 de 1983, así como las normas técnicas para la medición de ruido y las recomendaciones para garantizar la precisión de las mediciones. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a mirar una cosita muy importante. Bueno, los motores. Creo que aquí está. Estoy buscando donde hablan de ruido. A ver, me parece que está por acá en esta. Es que yo copio y
pero soy muy ordenado, yo soy muy ordenado, sino que se me olvidó, no es que está. A ver. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la ley. Vamos a hablar de la ley 2450. Escúchenlo bien, que es la ley, para que ustedes todos allá, veedores y compañeros y amigos que están viendo este envío, por favor compártanlo. La ley 2450 del 2025, la nueva ley contra el ruido en Colombia, busca combatir la contaminación acústica y establece un marco normativo para la gestión del ruido, con medidas de prevención, pedagogía, control y sanción. Esta ley crea la política de calidad acústica, define lineamientos para la gestión del ruido y establece sanciones para quienes no cumplan con los límites permitidos. Principales aspectos de la ley 2450 de 2025. Política de calidad acústica. Se establece la creación de una política nacional de calidad acústica con el objetivo de prevenir, mitigar, evaluar, seguir y controlar los impactos de contaminación acústica y los ruidos que afectan la salud, la fauna y el ambiente y la convivencia. Responsabilidades de las autoridades. La ley asigna responsabilidades a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar el cumplimiento de la política de calidad acústica. Clasificación de infracciones y sanciones. La ley clasifica los comportamientos que afectan la convivencia por la contaminación acústica y establece sanciones económicas para quienes exceden los límites permitidos de ruido. Aquí es donde vamos, vea. Excepciones. La ley contempla excepciones específicas para eventos culturales, deportivos y recreativos, siempre que cumplan las medidas de mitigación y respeto a los valores límites establecidos. Implementación de política acústica. Las entidades responsables tienen un plazo de 12 meses para desarrollar la política de calidad acústica. Vamos a hablar cuánto es el comparendo, la multa por la nueva ley 2450 del 2025, de cuánto es el comparendo, el valor del comparendo de esta nueva ley, ¿sí? De la modificación del exhausto. Bueno, aumento de las multas, vamos a hablar. La ley establece un aumento de las multas pasando de 8 a 16 salarios mínimos legales mensuales, no diarios, mensuales vigentes. Pasando de 8 a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Allá en su casita sacan la cuenta de cuánto está valiendo este aumento de las multas. Impacto de la ley. Mejora la calidad de vida. La ley busca reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en las zonas urbanas y rurales. Mire, aquí es donde yo le digo que así se tenga el sonómetro, hay que mirar la calidad en el momento que le vaya a interponer el aparatico, ¿sí? Que mide decibeles, el impacto del ruido, del exhausto de una moto, de un carro. Tienen que mirar también el entorno del ambiente,
que no esté lloviendo, que no esté lloviznando, que no esté mojado el piso, porque cuando está mojado el piso, el mismo piso cuando está mojado bota un vapor y eso afecta esta calibración de ruido, ¿sí? Allá es donde yo voy, allá es donde yo voy. En la resolución 627 del 7 de abril del 2006, grábese esa, resolución 627 del 7 de abril del 2006, en su artículo 20, en su artículo 20, creo que el artículo 20 sí, dice condiciones meteorológicas, ¿sí? Las condiciones de los niveles equivalentes de presión sonora ponderados deben efectuarse en tiempo seco. Ojo, tiene que estar seco el piso, ¿no? En tiempo seco. No debe haber lluvias, lloviznas, truenos o caída de granizo. Los pavimentos deben estar secos. La velocidad del viento, eso es muy importante porque es un aparato, es un aparatico que mide los decibeles del ruido. Ojo con esto, la velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. Y usted dice, bueno, 3 metros por segundo, pero tiene que contar con una persona especializada en el tema, que tiene que ser técnico o tecnólogo en el tema, para poder manipular dichos instrumentos, elementos, ¿sí? No simplemente cualquiera, por compresión auditiva, liga, que hay inmovilizada la moto porque está pasándose el ruido. Es como parecido cuando usted encuentra una moto y le dice, le voy a inmovilizar por llanta lisas. Existe un elemento, existe un instrumento, existe un instrumento, sí, que se llama profundímetro, que mide la altura de las ranuras de la llanta, ¿sí? La capacidad que tenga la llanta para seguir circulando, ¿sí? Entonces en esta nueva ley tiene que tener un sonómetro y le aumenta esta, mire, esta la aumenta. La velocidad del viento se debe medir utilizando un anemómetro. Escúchelo bien y cópielo. Anemómetro. Así se llama este instrumento, elemento que es para medir el viento, señores. El viento. Bueno, no es más por el momento. Esto es lo que quería explicarles a todos ustedes, compañeros, amigos. Por favor, compartan este en vivo. Es muy importante que estoy haciendo estos en vivos para que todos ustedes aprendan de las nuevas leyes que están saliendo en Colombia y no caer por no saber, por ignorante, ¿sí? En el tiempo que ustedes tengan, por favor, estudien, lean. Dios los bendiga. Muchas gracias y por favor compartir este en vivo, darle me gusta. Síganme en la Veeduría Ciudadana Félix José. También pertenezco a la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos Espartan, miembro de la Mesa Nacional e Internacional de Veedurías, miembro de la Amnistía Internacional y de la Interamericana de Derechos Humanos. Líder social, servidor del pueblo, prensa alternativa y guardián de la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias y que Dios Todopoderoso los bendiga. Chao, chao.